¿Cómo están, chiquillas? Bien, ¿y ustedes? Bien, también. Bienvenidas, nutraeducadoras. Oiga, qué bonita su chaqueta. Rockera. Rockstar. Oye, bien, ¿ah? Se usan esta. Yo ando buscando una porque se lleva de nuevo como la onda como militar. Militar, sí. Pero así como militar, como desgastada. Y ustedes andan como combinaditos. Sí, siempre, no, yo no sé qué pasa, que siempre andamos del mismo color. Se sincronizan en la mañana. Pero Y impresionante. no nos ponemos de acuerdo. Todos los días es lo mismo. Es una cosa Sí. que a mí me sorprende. Oye, de verdad no me había fijado que es casi... Sí, te dije por delante. Ando como... Como oído. Sí, lo que pasa es que tengo déficit de atención. Un perro. Muy bueno ese chiste. Lo he dicho como 10 veces y ya está medio repetido. Chiquillas, hoy día vamos a hablar de un tema súper interesante y que muchas personas tienen dudas. El otro día conversaba con mis tías, con mi abuela y decía, es que ya no sabemos qué echarle al té. Porque que esto hace bien, que esto hace mal. Y al final terminamos echando el azúcar nomás porque ya no confiamos en nada. ¿Qué pasa con los endulzantes artificiales? ¿Qué pasa con...? ¿Cuál es la mejor forma de endulzar la vida? Yo hablo desde el pecado, ¿ah? Yo no puedo dejar el azúcar. ¿No? He intentado. Pero es adictiva, pues la otra vez hicieron Es adictiva. un reportaje en uno de los canales que salen en el cable y decía que efectivamente, bueno, un doctor estadounidense decía que el azúcar provoca una adicción tal cual como una droga y tu cerebro se hace dependiente. Entonces por eso después los niños de chiquititos, que cuando uno le echa azúcar al jugo y esas cosas, después cuando grandes es tan difícil quitársela. Y yo sé que tengo que dejar el azúcar. Bueno, si se puede. ¿Te quedan rastros? Me quedan rastros. No tanto sea, hoy día porque me lo hartas. tomé, porque me la comí. Pero la verdad de las cosas es que yo he intentado dejar eso y tengo claro que tengo que dejar el azúcar. Y usted también lo sabe, tiene que dejarla. O sea, dicen que lo que hemos leído, el puedo. veneno blanco le dicen. Sí. El veneno blanco. Y uno dice, pero ¿cómo tanto si toda la vida hemos consumido azúcar? No, pues. No toda la vida hemos consumido azúcar. Quizás nosotros sí. Y no en la pero proporción nuestros de ahora. antepasados tampoco. Sí. O sea, el azúcar debe ser un invento, debe tener unos 500 años, 1000 años, pero dentro de los millones de años que tenemos para atrás. Sí, pues lo importante es que al azúcar que tú le agregas, que tú ves que le estás con la cucharada, hay que agregarle todo lo que viene escondido en otros alimentos. Por ejemplo, las bebidas, que hay mucha gente que no sabe que la mitad del vaso puede estar contenida en solo azúcar. Sí. O en jugos, que uno le jugo en cajitas, típico que uno le da a los hijos. Los yogur, que uno piensa que es lo más También. sano, Yogur. darle un juguito, un yogur. Entonces hay que fijarse que esté endulzado con algún tipo de Yo tengo la impresión que esta cuestión es pura mala costumbre, porque si a mí me dijeran que hay un endulzante que tiene el sabor del azúcar, yo lo tomo. Ay. O sea, ¿hay? Sí. ¿Hay? Ay. ¿Qué, Con el qué sabor de la endulzantes azúcar. has probado? ¿El tapita amarilla y el tapita azul? Ya, el tapita azul es como el que menos se parece. Y el tapita Malísimo. azul es el más tóxico de Ah, todos. El tapita malo, azul malo. y la sacarina. Es malo porque tiene además un sabor como metálico. Sí, Se una deja- cuestión que Como que se sienta al fondo de la El sabor leche. remanente es prostituye muy el café. desagradable. Sí, sí. Lo prostituye el café, lo echa a perder, de verdad. El tapita amarilla, Pasa un poco. Ese es derivado del azúcar. Ese se llama sucralosa. De hecho, ese es el como más fácil pasar de azúcar a sucralosa que Sí, o a bueno, stevia Ahí o a estoy. sacarina. Ahí estoy. ¿En el amarillo? estancada. En el amarillo. Sí, quiero cambiar al verde, pero me ha costado mucho. Es que el verde mezclado, porque hay dos verdes, pues eso es lo que comentábamos el otro día ahora, que hay dos tipos de stevia. Está la stevia que es stevia pura y está la stevia que es la que generalmente se compra, que no es tan cara. Sí, porque la que es stevia que pura está, es cara. Claro, la stevia pura es súper cara, pero la que está mezclada Con con ese sucralosa. sulfamo de potasio, Es que no hay una que sucralosa. tiene, claro, hace eso mismo. Sí, esas dos cosas, entonces hace que no sea tan fuerte porque el sabor de la stevia es distinto. Sí. Como que no Sí. se mezcla en el agua. La buena opción es tener la plantita de stevia en la casa. Sí. También, una buena forma. Pero ¿qué pasa? ¿se En puede hacer un términos... microtráfico de stevia? No, es legal. Por tener Es legal la stevia. stevia, Ah, sí. se puede. Así que es un buen negocio si te quieres dedicar a eso, sí. Pero en términos científicos y de nuestro cuerpo, ¿qué es lo que nos Stevia. pasa? ¿Por qué es tan mal el azúcar y por qué tenemos que cambiar? Mira, el azúcar se ha comprobado que es como una especie de veneno blanco, como decías tú recién, porque nos provoca adicción a la larga, lo que hablábamos recién de los niños. Y por eso es que han nacido todas estas opciones para optar al consumo de algo dulce sin necesariamente tener la cantidad de calorías que tiene. Desde ese punto ha nacido primero la sacarina, que es la de la tapita azul. Todos los envases que tienen azules porque son sacarina. Luego Eso nace es lo la que tiene sucralosa. aspartame, ¿no? No, la eso sacarina no. es una cosa, Ya, el el aspartame aspartame es otra cosa, el ciclamato es otra, el acesulfamo potasio es otra. Son todos edulcorantes artificiales no nutritivos, es decir, que no aportan nada al organismo, pasan de largo y si es que alguno llegase a tener un pequeño porcentaje de calorías, como por ejemplo el Splenda, que la caloría no es necesariamente de la sacarosa, o sea, de la sacarina, sino que de otros aditivos, pasan de largo porque no son digeribles por nosotros. Ya. O sea, pasan de largo entre comillas por el sistema digestivo. O sea, no se pasan de largo absorben. igual, ¿ah? No se absorben. Pasan de largo claro, igual, pero- no se absorben.
Y es por eso que han nacido tantas marcas distintas igual y tantos tipos de mezclas distintas. Porque hay unos más caros que otros, como decías tú, hay unos más aceptados que otros, hay en algunos... tablitas, en gotitas, que Claro. uno tampoco sabe cuál es el mejor formato del que... Ese es el punto. ¿En quién confía uno hoy día ya? Sí, bueno, el etiquetado pasa lo que hablábamos la otra vez. Pues. En realidad, uno como nutricionista, al final lo que uno recomienda, si eres una persona que eres muy... no puedes dejar el azúcar, como le pasa a ti, Yusef. Lo mejor es que tú busques cuál es la mejor manera, cuál es el que más te acomoda. Yo de hecho hoy día quiero decirlo. Y después de a poco ir viendo cuál es el más saludable. Pero en principio, tratar del que a ti más te guste, utilizar ese. No me ha gustado ninguno. Es que yo sí lo reconozco, soy adicto. Ya, pero tienes que salir de tu adicción. Sí. No es fácil. No. Pero No es tienes que fácil. hacer algo para intentarlo. Lo he intentado con Mira, la lo que tapita nosotros azul. hemos Pero la recomendado tapita azul no, pues la más mala de es todas. mezclar, por ejemplo, si le echas, no sé, 3 cucharadas de azúcar, échale 1,5 y la otra 1,5 la usas en gotitas o en pastillas de alguno de los edulcorantes. Entonces, por ejemplo, puedes Así de a utilizar poco, como stevia, engañando. exacto, stevia o sucralosa, que son como los más parecidos, y de ahí te vas acostumbrando y cada vez le quitas más azúcar y le agregas más endulzante. De hecho, también lo que hemos visto en pacientes que, por ejemplo, dicen, yo no puedo tomar ni té ni café sin azúcar y con endulzante menos, porque me carga el endulzante. Y lo que han hecho, que es mucho más saludable aún, es que sacan el café y el té de su alimentación y están a pura agüita de hierbas. Durante las mañanas, calentitas, el agüita de hierbas. También lo es intenté. rico, no es También lo intenté. ¿Te Dice- acuerdas cuando venía con mi botella? caso perdido. Hay que nutrieducarte, pero te estamos esperando todavía para nutrieducarte. No, oiga, chiquilla, pero sí o no. Sí, estás más delgado, sí. 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 A esfuerzo propio. Sí. Dejé el pan. Muy bien. Dejé el pan. Chiquillas, bueno, se habla de que también hay endulzantes, entre comillas, naturales como la stevia, por ejemplo, o la miel. Digamos, en términos nutritivos, ¿es recomendable usar miel en vez de azúcar, por ejemplo, para una persona que no puede dejarla? Claro, la miel es una buena opción porque es un alimento natural, ¿ya? Antioxidante. Antioxidante, tiene millones de beneficios, pero el problema es que si estamos cometiendo algún problema como obesidad, la miel tiene las mismas calorías que el azúcar. Claro. Por lo tanto, si estamos hablando de eliminar esas calorías, que pueden llegar a ser muchas calorías, hasta 500 o sobre 500 calorías al día solo en azúcar, tratar de eliminarlo Claro. sería lo mejor. Pero si tú no tienes problemas de peso... Si no tienes por problemas de peso, es mucho más recomendable que en vez de utilizar azúcar, utilices miel para ¿Qué endulzar. pasa con la famosa azúcar morena o azúcar rubia? Por lo que yo he escuchado es que, claro, es mucho más sana, pero que la que venden acá, lamentablemente, es azúcar normal pintada, prácticamente. Sí, es que volvemos al tema Ya no de- sabemos en quién confiar. Oye, exacto. ahí pega, pero Sí. cuadrito por cuadrito, pintándolo. Hay azúcar light, hay azúcar morena, hay azúcar rubia, hay azúcar integral. Hay millones de variedades hoy día en el mercado porque da para mucho. Pero el tema es justamente en cuál de todas esas etiquetas vamos a confiar. Porque hay algunas marcas que son nacionales, hay otras que vienen de afuera. Entonces, finalmente uno se arriesga a comprar un producto que esperemos que sí tenga un etiquetado correcto. ¿Ya? Pero cuando hay un problema, como te decía la Sofía recién, de sobrepeso o de obesidad de por Mejor medio, saber. el azúcar debería eliminarse porque hemos llegado a contar en nuestros pacientes cerca de 500 calorías en pura azúcar. Sí. Entonces, si solamente eliminas el azúcar, ya vas a empezar a bajar de peso. Ahora, chiquillas lindas, saben que hay un problema bien grande y yo creo que... ¿Cómo confiar hoy día en los etiquetados? Si yo creo que es el gran tema. ¿Cuántas veces vamos al supermercado y vemos etiquetado pegado sobre etiquetado Más y encima. uno empieza a sacar... ¡Ah! Sí, es otra cosa. Claro. Claro. Hoy Sí. día la regulación lamentablemente no es rigurosa. Súper Hay que insistir nomás. O sea, ahí estamos. No, y lo Hay otro, que ponte tú, presionar. los cereales del desayuno, por ejemplo, que toda la vida pensábamos que eran sanos. Y es como comerse un candy al final, es lo mismo. Bueno, con un poco más de, Un poquito de fibra, pero- claro. En algunos casos, no en También todos. tienen muchos tipos de azúcares y aditivos y sodio. Pero hace un par de semanas leí una cosa que me llamó mucho la atención y que tenía que ver con que en términos de, por ejemplo, de glicemia, que es uno de los temas más importantes que tiene que ver con el azúcar, había unos estudios que estaban demostrando, no sé cuál será su opinión respecto a eso, que dice, más o menos lo decía el IGC, que los endulzantes engañaban al cerebro y aún así subía la glicemia, porque sentían el dulce y la glicemia subía igual que como si Producía estuviera igual. produciendo con azúcar. Digamos. Hay- El tema de la insulina era lo mismo. Hay estudios que indican que el mecanismo de la insulina al final se activa igual. Por lo tanto, estaría provocando lo mismo. Se hizo estudios en pacientes obesos y al final se desarrollaba igual el mecanismo de que aumentaba la glicemia por el tema de que era como una mentirle al cerebro. Pero en realidad hasta el momento se ha visto que esa es la mejor opción. Así como en estudios que avalan esto, hay estudios que indican que en realidad la mejor opción todavía es el endulzante. Camila llamó recién una señora, bueno, Sofía también, una señora preguntando por la chancaca.
La chancaca también es azúcar. Es azúcar quemada en sí, el fondo y es como caramelizada, ¿no? Sí, y sólida, pero finalmente igual es azúcar. Pero se considera que muchas veces se ha dicho que cuando se queman las cosas o se... No, es como lo que hablamos la otra vez del pan tostado, eso es mito. Es mito. Uno de los mitos de la nutrición. Sí. Las calorías van igual. Ya. Ya podría ser también a lo mejor una opción si a alguien le gusta la chancaca. Sí. No, porque es lo mismo que el azúcar. Pero disminuirla, por ejemplo, podrías utilizar la mitad. Por ejemplo, ahora Cubitos de chancaca. en la cubitos de chancaca. Existe En en Colombia la toma se llama panela. En la página web de nosotros ahora, por ejemplo, vamos a subir todas las recetas para el 18, pero todas con algún edulcorante o algún método de empezar a eliminar esta cantidad de azúcar, porque pasa que para el 18 comemos mucha grasa y muchos dulces, porque los tragos tienen azúcar, el mote con huesillo, los pajaritos, los alfajores, ¿Qué no tiene los empolvados, azúcar? Todo tiene todas las azúcar. cosas ricas tienen azúcar, pues. No, por eso son ricas. Por eso son ricas, exacto, y también tienen grasa. Claro. Entonces hay que empezar a equilibrar un poco este consumo, y si nos gustan tanto, al menos cambiémoslos por algo que no tenga tanta calorías. ¿Ustedes toman bajar los café niveles. o té? Sí, ¿Café o té? Té. ambas. Ambas. Yo no tomo café. ¿No toman café? ¿Y con qué se toma el té? Con endulzante. ¿Cuál? O si no solo, stevia. Sí, ¿Té? igual uso stevia. Pero no me gusta, solamente para el café, el té me lo tomo solo. ¿Y el café con qué se lo toma? Stevia, ¿Y el té? solo. Es que, ¿sabes qué? Cuando, No, que quiero ver cómo cuando, le hago, porque- cuando agarras como la técnica ya, o sea, el gusto por el té, y empiezas a probar té verde, té rojo, té blanco, Claro, té sí. negro, y te das cuenta que es mucho más rico, que sientes el sabor real cuando te lo tomas sin azúcar. Entonces ahí puedes ir probando. Es alguno rico que el te té, guste. pruébelo, es cosa de costumbre, pero el té sin endulzante es rico. Sí, es muy rico. Oye, y lo otro, finalmente, yo el otro día leía que lo más sano y que finalmente lo que deberíamos hacer en términos teóricos es no comer nada dulce más allá de la fruta. Exacto. O sea, no- Sí, pero adicional- ¿qué va a adicional pasar cuando nada. vayas a un cumpleaños o cuando vayas a una fiesta? Es algo casi utópico, pero en realidad el azúcar que necesitamos en nuestro cuerpo debería provenir de las De las frutas. frutas, Sí. ni nada más. En teoría, sí. Así que si usted tiene una voluntad cero y no le gustan los dulces, pucha que tiene suerte. Sí, sí. Al final la mejor recomendación es como andar más lento por la vida y tratar de volver a alimentarse lo más sano, casi que en la huerta, Sí. y uno mismo preparar sus alimentos, y eso también ayuda A controlar los niveles de azúcar, por ejemplo. controlar de los sal. niveles de azúcar, alimentarnos de alimentos que sean propiamente de la tierra, ¿ya? Y también para nosotros estar más relajados durante el día, o sea, no estar tratando de no estar corriendo, de dormir bien. Al final eso es como la mejor Un cambio de recomendación. filosofía. Claro. Yo voy a dar la mejor recomendación para este mes de septiembre, www.nutreduca.cl. Septiembre viene con nuevas recetas, ¿cierto? Ahí tenemos el tip que estábamos hablando recién de los edulcorantes y el mote con huesillo que te Cosita más rica. rico, encanta. pero tiene su Una cosa, o bendición. stevia. Y por mucho Entonces- que no te guste, al final es cosa de costumbre. Sí. Los primeras dos Ah, y semanas un lo vas a dato odiar importante, y por después- ejemplo, nos ha pasado que mucha gente nos dice, no, pero es que me quedó metálico, quedó un sabor malo cuando, por ejemplo, hice mermelada con sucralosa con stevia. Resulta que cuando uno prepara esas cosas, no hay que echarle cuando está caliente, porque se cambia también un poco el sabor. Puede ser eso, ¿ah? Entonces hay Sí. que echarlo cuando ya está más frío la preparación. Ya, perfecto. Ya, si van a hacer alguna mermelada o una masa, siempre cuando esté frío. Perfecto, Entonces, mira, buena. no Sí, se ese cambia sabor como tanto. metálico es el que no Sí, cuesta. pero hay que eliminar la sacarina, pues esa tapita azul ya no más. No más. Y hay que tener No, ojo con los niños igual, porque ahora las leches, el yogur, todas las cosas de niños también vienen endulzadas. Y muchas veces, no sé, un niño muy pequeñito, porque estas cantidades están por miligramos por kilo de peso al día. Entonces, por ejemplo, hay algunos que, como la sucralosa, que son hasta 15 miligramos por kilo de peso. Entonces, mientras más chicos somos y menos peso tenemos, menos ingesta debemos tener. O sea, al durante final lo el día. mejor, yo conozco gente que hoy día ha tomado la determinación de que a los niños no les da nada dulce. Y a los niños les da lo mismo porque como no conocen el Sí. dulce no tienen esa adicción. Y después, eso sí, normalmente como a los 15, 16, piden ayuda psicológica, por haberle ocultado durante tantos años. La y haberlo gente privado de de- esas cosas tan Sí, ricas, ahí ¿verdad? viene, pero faltan años para eso. Chiquillas, Muchas gracias. gracias, chiquillas. Que tengan un buen día. Ustedes también.